Ezequiel. That is in the Old Testament, after Lamentations and before Daniel. Eso está después de Lamentaciones y antes de Daniel. So Ezekiel 22:30. Ezequiel 22:30. Say amen when you find it, please. Y cuando lo encuentren, digan amén. Amen. Ezekiel 22:30. Ezequiel 22:30. And the word of God says, "And I sought for a man among them, who should build up the wall and stand in the gap before me for the land, that I should not destroy it, but I found none." Y dice, yo he buscado entre ellos a alguien que se interponga entre mi pueblo y yo, y saqué la cara por él para que yo no lo destruya, y no lo he hallado. Let's pray. Vamos a orar. Heavenly Father, Padre Celestial, we are here today to praise you, estamos aquí para adorarte, to worship you, para alabarte, to get to know you more, para llegar a conocerte más, to study your word, para estudiar tu palabra, to find the truths, para encontrar las verdades, to find out why you have made us. para saber por qué tú nos has creado, What is our purpose? cuál es nuestro propósito, What do you want from us? qué es lo que tú quieres de nosotros, What should we do with our life? qué debemos hacer con nuestras vidas. I pray that you will humble us here today. Yo oro para que el Señor tú nos hagas humilde hoy aquí, Open up the eyes of our heart, Lord. para que abra los ojos de nuestros corazones. Help us to listen to the call you have for our life. Ayúdanos a escuchar el llamado que tú tienes para nuestras vidas. We pray in Jesus' name. Oramos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. So from that scripture, Así- the question is, will you be the one? Y de ese versículo la pregunta es, ¿serás tú el próximo? It talks about, will you be the one to stand in the gap before the land so that God doesn't destroy it? Habla, ¿serás tú el que te vas a interponer entre mi pueblo antes de que Dios lo destruya? Will you be the one? ¿Serás tú? What is the purpose in life? ¿Cuál es el propósito en la vida? Why did God create us? ¿Por qué Dios nos creó? That is something I hope you all desire to know the answer to. Y yo espero que eso es algo que usted desee saber la respuesta. You may take a seat. Se pueden sentar. So what is our purpose in life? ¿Cuál es nuestro propósito en la vida? Isaiah 43:7 En Isaías 43:7 says that everyone who is called by my name, whom I created for my glory, for God's glory, whom I formed and made. dice, traer a todo el que sea llamado por mi nombre, al que yo he creado para mi gloria, al que yo hice y formé. It says here that your purpose was for God's glory. Dice que tu propósito fue para la gloria de Dios. That's why He formed and made you. Por eso fue que Él te creó. Ephesians 1:12 says, En Efesios 1:12 dice, so that we who were the first to hope in Christ might be to the praise of His glory. dice, a fin de que nosotros que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Again, you were made for God's glory. Nuevamente usted fue creado para la gloria de Dios. Remember that all have sinned and all fall short of the glory because of that sin. Todos hemos pecado y nos encontramos cortos de la gloria de Dios porque hemos pecado. And for the wage of sin is death. Y la paga del pecado es muerte. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ. Pero el regalo de Dios es la vida eterna a través de Jesucristo. So we all fail. We all fall short of that glory. Así que todos fallamos, todos estamos cortos de esa gloria. That's us up here, that's you sitting down there. Eso somos nosotros acá al frente y ustedes ahí sentados. So the question is, how do we glorify God? Y la pregunta es, ¿cómo glorificamos a Dios? How do we glorify Him with our life? ¿Cómo lo glorificamos a Él con nuestras vidas?
through our sin and our sinful nature, how do we glorify God? A través de nuestro pecado y de nuestra vida pecaminosa, ¿cómo nosotros glorificamos a Dios? I believe we do that through appreciation, Yo creo que lo hacemos a través del agradecimiento, adoration, adoración, affection, afecto and subjection. y sujeción. We show appreciation thanking God for everything that He has done in our life. Demostramos nuestro aprecio dándole gracias a Dios por todo, For all the successes that we have. por todos los éxitos que tenemos, For all of the trials and tribulations we've overcome. por todas las pruebas y las tribulaciones que hemos sobrellevado, Thanking God for the lessons we learned through them trials and tribulations. dándole a Dios gracias por las lecciones que aprendimos durante nuestras tribulaciones y nuestras pruebas. We show adoration by worshiping Him. Le damos adoración cuando lo alabamos a Él, Through praising Him, praying and worshiping and singing. alabándolo, orando y cantándole a Él. We show affection to God Y le enseñamos el afecto a Dios, by expressing our love to Him expresando nuestro amor hacia Él and to God's people. y a la gente de Dios. Not just those that are in your family, No simplemente a tu familia, not by showing love to those that it's easy to love and easy to be patient with, no amando a aquellos que son fáciles de amar o de tener paciencia con ellos, but by showing love to everybody. pero en demostrándole amor a todo el mundo. That includes your enemy. Eso incluye a tu enemigo. That includes the family that wronged you, Eso incluye a la familia que ha hablado de ti, the people that have used you, las personas que te han usado, forgiving them perdonándolos for what they've done to you, por lo que te han hecho a ti. just like Christ has forgiven us. De la misma forma que Jesús nos ha perdonado a nosotros. We show God glory by subjection, Demostramos nuestra gloria a Dios por nuestra sujeción, submitting to Him, sometiéndonos a Él, submitting to the will or the call that He has on your life, sometiéndonos a la voluntad o el llamado que tenemos a nuestras vidas, by submitting to the truths in the Word, sometiéndonos a la verdad de la palabra. the truths that call you to step away from your sin, Las verdades que te llaman a salirte del pecado, that call you to fight your sin que every te day. llama a pelear tu pecado todos los días. So we read Ezekiel 22:30, Y leímos en Ezequiel 22:30, where God is looking for someone donde Dios está buscando a alguien to stand up, que se ponga, to stand against sin. delante del pecado. And during that time, Ezekiel, Y durante ese tiempo Ezequiel he prophesied to the Israelites, le profetizó a los israelitas, God's chosen people. el pueblo escogido de Dios. They had forgot about God's promises. A ellos se le habían olvidado las promesas de Dios. They forgot about how good God had been to their people. Ellos se les habían olvidado cuán bueno Dios había sido a su pueblo. They forgot about all of the blessings. Se les olvidó de todas las bendiciones And they failed to be a light to other nations to point them to Christ. y fallaron en ser luz a otras naciones para que llegaran donde Cristo. They committed sins, Cometieron muchos pecados, worshiped false idols, adoraron ídolos falsos, committed adultery, cometieron adulterio, murder, mataron, killing, asesinaron, stealing, robaron, greed, tenían avaricia profaned God's holy things. y dañaron las cosas santas de Dios. They lived in darkness. Vivían en la oscuridad. They did not glorify God in their life. No glorificaron a Dios en su vida. Again, these were God's chosen people. Y nuevamente esta era la gente escogida de Dios. And they failed to glorify God. Y fallaron en glorificar a Dios. They forgot everything that He had done for them. Se les olvidaron todo lo que Él había hecho por ellos. Ezekiel 22:26 says, Ezequiel 22:26 dice: her priests have done violence to my law, and have profaned my holy things. They have made no distinction between the holy and the common. Neither have they taught the difference between the unclean and the clean. Sus sacerdotes violaron mi ley, profanaron mis objetos sagrados
Ellos no hacen distinción entre lo sagrado y entre lo profano, ni enseñan a otros la diferencia entre lo puro y lo impuro. Does that sound familiar? ¿Suena familiar esto? No distinctions between the holy and the common. No hay distinción entre lo santo y lo común. They made no difference between the clean and the unclean. No hicieron diferencia entre lo puro y lo impuro. So they lived in sin and they accepted it. Así que vivieron en pecado y lo aceptaron. They didn't fight that sin. No lucharon contra ese pecado. If anything, they promoted that sin. Si más que nada lo que hicieron fue promover ese pecado. God's chosen people. El pueblo escogido de Dios. Look at our country. Does that sound familiar? Miren a nuestra nación, ¿suena algo familiar? Are we living in sin? ¿Estamos viviendo en pecado? Do we promote sin? ¿Estamos promocionando el pecado? Are we starting to make no difference between the clean and the unclean? ¿Estamos haciendo alguna diferencia entre lo puro y lo impuro? Between holy and common? Entre lo santo y lo común. Look what's going on right now. Miren lo que está sucediendo en estos momentos. Legalized marijuana. Legalizando la marihuana. There's no difference anymore between righteous and not righteous. No hay diferencia entre lo justo y lo que no es injusto. Think about homosexuality. Piensen sobre la homosexualidad. Same-sex marriages. Los matrimonios entre las mismas parejas. We are making no difference between the clean and unclean. No estamos haciendo ninguna diferencia entre lo sagrado y entre lo profano. Does this culture of sin sound familiar? Esta cultura de pecado, ¿suena algo familiar? We're living in it every single day. Estamos viviendo en él todos los días. So God said in 22:30, will you be the one to stand up and be different? Entonces en el versículo 22:30 Dios está diciendo, serás tú el que te vas a interponer y ser diferente. Will you stand up and fill the gap before Him for the Lamb, Te interpondrás entre mi pueblo para mí, so that He will not destroy it? para que no lo destruya. It doesn't say, will you stand up and be the one to judge others? No dice que serás tú el que te levantarás y juzgarás a los demás. It says, will you stand up and be the one to stand against that sin? Dice, serás tú el que te levantarás y estarás en contra de ese pecado. To stand it and stand against it, to fight for others' freedom from addiction. Pararte y pelear por la adicción. To help people break that cycle of sin. Ayudar a esa gente a romper ese ciclo de pecado. Will you be the one? Serás tú el escogido. Will you be the one? Serás tú. Ask yourself that. Pregúntese eso. In the spirit of Valentine's Day, let's talk about love. Vamos a hablar del amor, como todavía está el espíritu de Valentín, San Valentín. The gospel is the most beautiful picture of love that man could ever create. La palabra de Dios es lo más hermoso que Dios ha podido crear en cuanto al amor. There's nothing more special than that. No hay nada más especial que eso. For we are sinners, Porque nosotros somos pecadores, lost, estamos perdidos, unable to save ourselves, somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. living not glorifying God, Estamos viviendo, pero no estamos glorificando a Dios. not with our lifestyle, not the way we treat people, No con nuestro estilo de vida, de la forma que estamos tratando a la gente. but God in His grace Pero Dios, en su gracia, sent His Son down as a sacrifice, envió a su Hijo como un sacrificio, as a holy sacrifice, como un sacrificio santo, to die for our sins, para que muriera por nuestros pecados. so that we could be seen as holy and blameless in the sight of God. Para que nosotros fuésemos vistos como santos y sin manchas delante de Dios. So when you have faith in Jesus Christ, God no longer sees you as that sinner that you are. Cuando tú tienes fe en Jesucristo, Dios no te ve como ese pecador. This doesn't give you permission to live in your sin, Esto no te da permiso a ti a vivir en tu pecado, but that's how we glorify God, pero así es como nosotros glorificamos a Dios, by turning from our sin
dándole la espalda al pecado and living for Jesus. y viviendo para Jesús, Sacrificing our own desires, sacrificando nuestros propios deseos, our own worldly wants. nuestros deseos carnales. So God now sees us as holy and blameless. Así que Dios no nos ve como santos y culpables. So I did not grow up in a Christian home. Yo no crecí en un hogar cristiano. We did not speak about God with my parents Nosotros no hablamos sobre Dios con nuestros padres or with our family. o con nuestra familia. We did not pray together. Nosotros no orábamos juntos. I've never seen anyone in my family pick up a Bible and read it outside of church. Nunca vi a un familiar coger la Biblia y leerla. We grew up all around sin as the normal way of life. Crecimos alrededor del pecado como algo normal de la vida. I still struggle with my sin every single day. Todos los días yo lucho con mis pecados. I struggle every day, but I fight my sin. Lucho, pero yo peleo mi pecado. Sometimes I fall, A veces caigo, but I get back up. pero me vuelvo a levantar. I fight every single day Yo peleo todos los días with addictions, con adicciones, with porn, con pornografía, with anger, con coraje, with pride, con orgullo, with selfishness. con egoísmo. Every day I fight it. Todos los días lo peleo. But even through all of my weaknesses, Pero a través de mis debilidades, God loves me Dios me ama and wants to use me y quiere usarme. and my testimony to bring Him glory. Soy testimonio para traerle gloria. So it doesn't matter what you've been doing, what sins you've lived in. No importa lo que tú has estado haciendo o qué clase de pecado tú has vivido, You can still glorify God with your life. tú puedes glorificar a Dios con tu vida. Through God's divine purpose, He has given me this opportunity to preach. A través del propósito divino, Dios me ha dado la oportunidad de predicar. And if He's willing to use me after how many times I fall, Y si Él está dispuesto a ayudarme a mí, a pesar de todas las veces que yo me he caído, then I know God wants to use you. entonces yo sé que Dios quiere usarte a ti. So the question is, will you be the one? Y la pregunta es, ¿tú serás la persona? Will you stand in the gap? ¿Te interpondrás en ese problema? Will you fight for people's freedom? ¿Pelearás por la libertad de las personas? For people's salvation? ¿Por la salvación de las personas? Will you be a true light of Christ, ¿Serás tú una luz real de Cristo, pointing to Him? señalándolo a Él? Even in your weaknesses, will you let Him make you strong? Aún en tus debilidades, permitirás que Él te haga fuerte. Again, our main scripture, Ezekiel 22:30. Y nuestro versículo principal, And I sought for a man among them who should build up the wall and stand in the gap before me for the land, that I should not destroy it, but I found none. yo he buscado entre ellos a alguien que se interponga entre mi pueblo y yo, y saque la cara por él para que yo no lo destruya. God is saying here Y Dios está diciendo aquí that He's looking for people to stand up, que está buscando a gente que se levanten, to stand against sin, que se levanten en contra del pecado, stand against addictions, que se levanten en contra de la adicción, stand against dressing like the world, que se levanten en contra de estar vistiéndose en contra de lo hace el mundo, stand against sounding like the world. y que se levante que estén hablando en contra de cómo la gente habla en el mundo, Stand against hunger, en contra del hambre, stand against homelessness. que se levanten en contra de aquellos que están sin hogar. I believe that God puts us through things for a reason. Y yo creo que Dios nos pone en situaciones por una razón. He teaches us lessons every single day. Nos enseña lecciones todos los días. I believe these life experiences are for a reason. Y yo creo que estas experiencias de la vida tienen una razón. I believe the desires that He has given me to work with troubled youth Yo creo que el deseo que Él me ha dado a mí para trabajar con los jóvenes que están en problemas has came from the experiences that He has given me. han venido de la experiencia que Él me ha dado. So maybe you grew up in a broken home Y quizás tú creciste en un hogar que estaba quebrado, with a single parent. con un solo padre.
So maybe that's the passion and desire God is giving you, A lo mejor esa es la pasión o el deseo que Dios te está dando a ti. to create programs to support single families. Que crear programas para ayudar a familias solteras. Maybe you grew up homeless or hungry. A lo mejor creciste con hambre. Maybe that is the reason why God has made you, so you can glorify Him Y a lo mejor por eso fue que Dios te creó de esa forma, para que tú lo glorifiques a Él. in being the one to stand up and fight against homeless and hungerness. En ser tú la persona que va a estar luchando por aquellos que no tienen hogar o que están pasando por hambre. So accept His call to do something great Así que acepte su llamado para hacer algo grande in the name of Jesus, en el nombre de Jesús, to bring glory to God. para traerle gloria a Dios. He doesn't just have a call for my life or Pastor Cookie's life. Él no tiene un llamado solamente para mi vida o para la vida de la pastora Cookie. There's a calling on every single one of us in this room. Hay un llamado para cada una de las personas que están en esta habitación, en este lugar. You being here is not by accident. Usted estando aquí, esto no ha sido un accidente. God wanted you to hear this message today. Dios quería que usted estuviese aquí para que escuchara este mensaje. So will you glorify Him with this information that you got today? Así que glorificarías a Dios con esta información que acabas de recibir. Will you stand up and be the one to make a difference? Te pondrás, te levantarás para hacer una diferencia. Will you stand up and be the one to forgive your enemies? Te levantarás para perdonar a tus enemigos, To help the single parent? ayudar a las familias solteras, To help those struggling with addiction? para ayudar a todas aquellas personas que están luchando con una adicción. Will you sacrifice to give to others? Te sacrificarías para darle a otros. Will you be the one? Serás tú, lo harías. God just tells us to have faith. Dios solamente nos dice, ten fe, To have faith. tener fe, To trust and believe in His control. creer en Él y que Él tenga todo el control. In the book of Matthew, En el libro de Mateo, a father came to Jesus. un padre vino donde Jesús. His son was an epileptic. Su hijo era un epiléptico And it says he suffered terribly. y dice que sufrió terriblemente. The father brought his son to the disciples, El padre trajo al hijo a los discípulos, but they couldn't heal him. pero no lo podían sanar. So the man, Así que el hombre, the father, el hijo, el padre, brought his son directly to Jesus. trajo a su hijo directamente donde Jesús. We pick it up in Matthew 17:20. En Mateo 17 lo encuentras. Jesus said to his disciples, "You could not heal him because of your little faith. For truly I say to you, if you have faith like a grain of mustard seed, you will say to this mountain, 'Move from here to there,' and it will move, and nothing will be impossible for you." Y dice, porque ustedes tienen poca fe. Les aseguro que si tuviesen una fe tan pequeña como el grano de mostaza, podrían decirle a esa montaña, trasládate de aquí para allá y se moverán. Para ustedes nada será imposible. Faith like a mustard seed. Fe como una semilla de mostaza. You can move a mountain Usted podría mover una montaña from here to there. de aquí a allá. In this story, the mountain was a child who had epilepsy. En la historia, la montaña era un niño que tenía epilepsia. So he wasn't saying a physical mountain, move it. Él no se refería a una montaña físicamente moverla, But he said if you have faith, you can move this issue. pero él lo que decía era, si tú tienes fe, tú puedes mover ese asunto, This sickness. esa enfermedad. If you will be the one Si tú fueses esa persona to stand up que se levantaría and have faith, y tener fe, you can make a difference with those who are addicts. usted puede hacer una diferencia con aquellos que son adictos, Those who are hungry. aquellos que tienen hambre, Those who are single parents. aquellos que son padres solteros, Those kids that are locked up. aquellos hijos que están encerrados. If you have faith, you can move that mountain. Si usted tuviese fe, usted puede mover esa montaña. If you decide to be the one Si usted decide ser esa persona to stand up que se va a levantar and listen to God's call that He has on your life y escuchar ese llamado que Dios tiene sobre tu vida and have faith, y tener fe, you
can move those mountains. Esas montañas usted las puede mover. Let's bow our heads. Vamos a inclinar nuestro rostro. Cierren sus ojos. God is asking you to be the one Dios está pidiendo que tú seas esa persona to fight your sin, to seek Him with all of your heart, to forget about the struggles you've had, the trials and tribulations you went through, but to just trust in Him, que confíes en Él, so that you can be seen as holy and blameless like God sees you. para que puedas ser visto como alguien santo, sin pecado, como Dios te ve. God has a purpose for your life. Dios tiene un propósito para tu vida.